Si entraste a este video mediante Facebook, realiza estos pasos para tener una mejor experiencia. Da un clic sobre estos 3 puntos. Se desplaza a un menú. Da clic Abrir con o Abrir con YouTube. Puede que te aparezca de forma diferente. Da un clic sobre el icono de YouTube y luego presiona Siempre. Por último, no olvides darle like y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de videos futuros. Hoy Master. Rey del Coin. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Ok, reyes y reinas, o reinas y reyes, príncipes y princesas y demás personas que visitan este canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, así haces nuestra familia más grande formando parte de ella. Ok, aquí en este canal, como ya saben, encuentran numerosos tips, trucos, etcétera. Anteriormente me borraron 8 videos, entre ellos 4 directos y 4 videos normales, los cuales me pusieron 2 faltas dentro del canal. Entonces tuve que borrar todos los videos relacionados a este juego que mostraban sus imágenes. ¿Qué pasa? El día de hoy estaba haciendo algo y se me ocurrió que podía hacer una pequeña demostración por medio de imágenes dentro de este programa. Entonces este truco ya lo había subido anteriormente, pero sí que voy a dar algunas cosas extras, así que quédate y mira el video. Entonces la cuestión es ¿cómo ganar vikingos con pocas monedas? Eso es lo que todos se preguntan. Pero bien, si no has visto el video de cómo avanzar en el juego, te lo voy a dejar en pantalla justo ahora. Te lo voy a dejar también en la descripción del video y en el primer comentario. Así que mírate primero ese video para que no pierdas tus monedas o no hagas un esfuerzo en vano. O si no tienes monedas para pasar vikingo. Ok, lo primero que vamos a observar son estas cabezas. Cuando estemos girando, ¿verdad? Vamos a observar estas cabezas. Con el movimiento de estas cabezas, entonces vamos a subir nuestra apuesta un poquito. Este truco lo vamos a implementar de la primera dorada, la primera carta dorada que te da el juego. Entonces, una vez que se muevan las cabezas, como pudieron observar, hacen un movimiento más o menos así, como ven en pantalla. Entonces, vamos a subir nuestra apuesta. Yo les sugiero que giren siempre al mínimo hasta que noten el movimiento de las cabezas. Se van a fijar que muchas veces dentro de su juego se va a mover una primero, luego otra. A veces se van a mover las dos juntas, le van a brillar los dientes, que ahí es que tienen más probabilidad de que salgan los premios. No va a salir inmediatamente, es algo que quiero que sepan. Así que tienen que tener paciencia. Ya en la caja dorada les voy a explicar más adelante cómo la van a pasar. Vamos a poner que estamos tirando por el mínimo, que creo que es 1.000.000 en la caja dorada. Entonces se mueven nuestras cabezas y subimos a más o menos 3.5 millones. Entonces apostamos por 3.5 millones y luego de unas cuantas veces verás que te dará un premio. Entonces no importa cuál de estos premios te dé el juego o bonus, puede ser cualquiera de ellos, así que ya sabes. Vamos a retomar un poquito lo que hemos explicado. Ok, es muy sencillo, pero es que la primera vez que grabé este video, aún mostrando el juego, mucha gente decía, pero es que no veo el movimiento. Bien, mira, el movimiento son estas cabezas de los camellos que está en la parte de tu ruleta, no de las imágenes o los iconos que están dentro de la ruleta. Ok, entonces dijimos que una vez se muevan las cabezas, vamos a subir la apuesta al menos 2 veces.
Esto lo vamos a hacer en las cajas inferior a la última, o sea, de subir 2 apuestas, porque ya en la última probablemente tengas que subir solamente una apuesta, dependiendo de tu cantidad de billones. Ok, y apostamos un poquito más alto. Ok, nos dio uno de estos premios, cualquiera de estos premios. A ver, este no es válido. Entonces nos dio, por ejemplo, los 3 vikingos, o pueden ser 2 vikingos también. Ok, que esta animación no la he hecho, pero le estoy mostrando los premios principales. Ok, puede ser un solo casco, puede ser un solo, que te da un premio si es uno, que este no lo he puesto. Bueno, vamos a ponerlo en proyecto ya que estamos en la función. Entonces quedamos que ya sean los 3 vikingos o solo 2 o solo 1, debes retroceder la apuesta al mínimo. Entonces yo te voy a recomendar que veas el video completo, ya que todo lo que digo no lo escribo, sino que me lo programo y luego me surge una idea, entonces la doy en el momento. O sea, no ideas inventadas, prueben esto, no, cosas en base a mi experiencia dentro del juego. Lo que pasa es que cuando escribo lo que voy a decir, siento que me limito, ok, entonces por eso es que les recomiendo que siempre vean los videos hasta el final. Ok, entonces continuamos con lo que es la explicación de cómo pasar vikingo. Ok, entonces digamos que te sale uno de estos premios, los cuales ya te he mostrado, incluyendo el de bonus, que no lo incluí. Vas a bajar al mínimo. Las apuestas que vas a elegir lo va a definir tu paciencia y la cantidad de monedas que tengas, ya que vikingos requiere de 2 cosas para poder alcanzar el final y llevarte tus 5000 tiradas. Una es tener muchísimos billones y otra opción es tener mucha paciencia y las monedas necesarias. Ok, vuelvo y te repito que debes ver el video que está en la descripción de cómo avanzar para saber cómo conseguir monedas y cómo jugar correctamente. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 40 billones y son de la aldea 140 para abajo, yo les recomiendo usar la primera apuesta y la segunda. Esto es hasta antes de la caja dorada, antes de la última. Entonces, ya en la última les recomiendo apostar entre el mínimo y la tercera apuesta. Ok, pero ¿cómo lo van a hacer? Por ejemplo, ustedes están apostando y las cabezas se mueven. A ver, que le he dado mucho para atrás. Ok, las cabezas se mueven una vez. Ok, y giran y no le da premio. Ok, entonces van a contar 4 veces el movimiento de las cabezas. Ok, cuando hayan 4 movimientos, entonces vas a subir la apuesta. Ok, ya vas por la última apuesta, o sea, vas a usar solamente la primera, la segunda y la tercera apuesta, no más de ahí. Lo que sí vas a necesitar mucho tiempo. Ok, por eso te recomiendo que utilices el acelerador. Actualmente en el canal de mi hermano había un video que había subido y también lo borraron. Así que por el momento no voy a darles alternativa de dónde o cómo pueden descargar el acelerador, porque sé que probablemente este video lo estén viendo buscando razones para borrarlo, los cuales no van a conseguir porque no infringo sus derechos. Ok, yo simplemente estoy dando mi opinión acerca del juego, ya que soy un consumidor por X o por Y razón. Bien, yendo al grano, al punto. Solamente utilicen en la última caja la primera, la segunda y la tercera apuesta. Creo que con solo 30 billones o 25 de la aldea 145 para abajo lo puedes lograr. Pero te recomiendo que entres siempre con un poquito más de lo que Vikingo
requiere, porque muchas veces viene un poquito más tramposo, entonces vas a perder giros, tiradas, perdón. Así que ya saben, entonces si eres de la aldea 145 hasta las 170 más o menos, pues puedes también con 45 billones, pero te recomiendo que lo intentes con 60 billones, porque muchas veces, como les expliqué, se pone un poquito tramposo. Puedes utilizar también las mismas apuestas para los niveles que he mencionado anteriormente. También puedes subir hasta la cuarta apuesta, pero si tienes aún más monedas. Como les dije, este truco lo pueden utilizar incluso en apuestas muy altas, pero sabes que te va a quitar mucho más monedas, así que ten mucha paciencia. Entonces apuestas al mínimo, cuando te da un premio nuevamente bajas al mínimo y esperas el movimiento de las cabezas de los camellos. Entonces subes la apuesta, si te da nuevamente un premio bajas al mínimo, esperas el movimiento de las cabezas nuevamente y subes la apuesta. Cuando te dé un premio vuelves y bajas al mínimo. Ok, tú puedes utilizar las apuestas como gustes. Si tienes un poquito más de monedas, tú puedes ir subiendo la apuesta cada 2 veces que se muevan las cabezas de los camellos, ya que según vas avanzando en las cajas tardan un poquito más. Ok, suelen moverse hasta 2 y 3 veces antes de que den los premios. Entonces tú puedes utilizar un extra, puedes observar que tan frecuente te salen según los movimientos de las cabezas. Ustedes van a observar que las cabezas se mueven incluso sin ustedes girar. Lo que pasa es que las cabezas las utilizamos como cronómetro para tomar los premios, ok, para no estar contando y 1 y 2 y eso. Entonces este premio de las 3 valquirias también vale. Los premios que no son válidos son los 3 corazones, tampoco estos 3 corazones que en el juego salen azul, ni los 3 rombos. Ok, entonces si te salen esos premios no vas a bajar la apuesta al mínimo. Algo que te quiero mostrar aquí es que, por ejemplo, miren, hay veces que sucede esto. Quiero que miren los camellos y a la vez se enfoquen en los corazones. Miren, muchas veces pasa esto. O sea, primero se mueven los camellos y sale premio, o al revés. El plan es que es casi al mismo tiempo. Hay veces que pasa eso, pero con un premio, ok, con un premio de los que sí vale. Entonces en esa ocasión ya no vas a subir la apuesta, vas a esperar que se muevan nuevamente las cabezas y ahí vas a apostar más alto, ok. Así que ya esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Espero haberme explicado de la mejor manera, ya que todo lo que les enseño, todo lo que les muestro, siempre me lo memorizo. O sea, es que no tengo que escribirlo porque es algo que sale de mi cabeza. Así que bueno, ya saben, espero que te haya gustado el video. Así que suscríbete, compártelo con todos tus amigos y en todos los grupos que quieras y gustes. Hasta la próxima. Recuerda, lo mejor de este canal eres tú.